Buenas noches, Eliana. Buenas noches, Sebastián. Y bueno, y hablamos que este próximo lunes se estaría dando un paro en el sector agrario. Hablamos de un cese en la comercialización de granos y estamos en presencia de Elvio Guía, que él es vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, que nos va a brindar detalles. Sobre todo, buenas noches, Elvio, gracias por recibirnos. ¿Por qué el paro de este próximo lunes, si es que se realiza? Bueno, este paro está relacionado con el cierre de las exportaciones de maíz, ¿no es cierto?, que fueron la gota que rebalsó el vaso de una serie de medidas inconsultas que viene haciendo el gobierno, ¿no es cierto?, y que ha puesto en malestar a los productores porque esto es una película que ya vivimos anteriormente, de cierre de las exportaciones, lo único que hace es desincentivar, lo vivimos ya en el año 2006 con el cierre de las exportaciones de ganado, con el cierre de las exportaciones del trigo en el 2015, y lo único que hace es atentar contra lo que es la producción, ¿no es cierto?, o lo que es lo que están haciendo los productores. Aparte de todo esto, ¿no es cierto?, en la fecha en la que se hace, cuando ya el maíz está implantado, la verdad que hubo 57 millones de toneladas de maíz producidas este año. El consumo interno es de 14 millones de toneladas, ¿no es cierto? Se ha puesto todo para seguir apostando esto, se ha bajado la cantidad de superficie de soja apostando a la diversidad y a todo. Entonces esta medida, la verdad, que no la entendemos, que por qué la tomó el gobierno, si bien dice que es para garantizar el consumo interno de lo que es aves y todo lo demás. Nosotros estamos convencidos que esto está garantizado. Hay casi 3 millones de toneladas en manos de los exportadores, hay casi 2 millones de toneladas en manos de productores. Entonces el maíz está y nos quedan aproximadamente 40 días para empezar a cosechar el maíz en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces me parece que es una medida que lo único es una señal que se da al sector productivo muy mala, y los productores reaccionan, ¿no es cierto? Este paro de comercialización lo van a hacer 3 de las 4 entidades, con Inagro, que es la parte de cooperativa, no está de acuerdo, y nosotros somos respetuosos de su decisión, pero nuestros productores, los que nosotros representamos, ¿no es cierto?, esto ya lo vivieron, ha traído malos recuerdos, y sobre todo seguimos apostando al diálogo, pero un diálogo sincero, franco, no de esta manera. 31 de diciembre anuncian cierre de las exportaciones, lo único que generan es malestar, y es el mismo gobierno el que nos dicen que necesitamos dólares frescos, generar trabajo genuino, producir y todo lo demás, y estas medidas van en contramano de lo que dicen. Lo que escriben con la mano lo borran con el codo, y esto ha hecho que el malestar ese, y es por eso que a partir del lunes a las 0 horas se ha decretado un cese de comercialización de lo que es grano, ¿no es cierto?, por 72 horas, y esperemos que el gobierno de alguna manera revea esta medida, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que ha sido un error que ha cometido y una muy mala señal para el sector productivo. Claro, porque recién hablábamos de un potencial, Elvio, que los diferentes medios que hacen referencia al agro hablan de potencial. ¿Qué se está esperando para que no se dé este paro el lunes? Bueno, nosotros estamos esperando que se revea la medida, porque nosotros estamos convencidos y tenemos más o menos los números que hay la cantidad de maíz suficiente para abastecer a lo que es el consumo interno de lo que falta de esto. Vuelvo a decir lo que dije anteriormente, se produjo en la Argentina 57 millones de toneladas de maíz. Lo produjo ¿quién? Perdón, los productores agropecuarios, los que apostaron, los que trabajaron, los que pusieron la semilla y los que invirtieron, ¿no es cierto? Si hoy falta, ¿no es cierto?, maíz, no es culpa de los productores agropecuarios, es culpa de los exportadores, es culpa del gobierno que no supo de alguna manera administrar esto, pero no del productor, que de ninguna manera, y al contrario, siempre sigue apostando y metiéndole. Entonces esto es lo que trae malestar. Vuelve a apostar el productor, vuelve otra vez a producir, y a 40 días de empezar una cosecha nueva, se cierran las exportaciones. ¿Es temporal? Sí, es temporal, por un tiempo según el gobierno, pero también atenta contra ¿qué? Contra el trigo que se va a sembrar, porque el productor le viene a la memoria lo que ya pasó anteriormente, ¿no es cierto?, y que ha desincentivado la siembra y ha desincentivado a los productores a seguir produciendo. Argentina necesita ¿qué? El mismo gobierno lo dice: trabajo genuino, dólares frescos, exportar, producir. Y por otro lado nos toman estas medidas que la verdad que nos dejan en el medio del río tratando de cambiar el caballo, y la verdad que esto molesta y mucho, ¿no es cierto? Muchas gracias, Elvio. No, por favor. Ivana, una consulta más a Elvio Guía. Hablando, ¿no?, del posible paro
el próximo lunes. Sí, los dejamos conectados, dame sí. Un segundo que Perfecto. Arreglamos el retorno y ya Elvio va a poder oír tu pregunta, Sebastián. Perfecto. Sebastián Gallego, en la conducción del noticiero, va a preguntarle. ¿Cómo le va, Guía? Muy Sí, buenas Sebastián, noches. Buenas noches. Buenas noches. En el día de hoy se conoció una cifra récord en el precio de la soja en Chicago. ¿Qué tipo de impacto tiene para la economía argentina y cómo reciben esta noticia? A ver, los precios internacionales se manejan por distintas variables, no es Sí. algo que maneje la Argentina. Por supuesto que la mayoría de los productores no tiene hoy la soja en su poder, la soja la está en poder de los exportadores de la cooperativa. La mayoría del pequeño y mediano productor vendió su maíz allá por marzo, abril del año pasado para hacer frente a su obligación, y lo mismo pasa con la soja, ¿no es cierto? Entonces, este impacto que tiene hoy a nivel internacional no le llega al productor agropecuario, lamentablemente. Ojalá le llegaría al bolsillo de los productores, porque ese productor que le llega ese impacto lo derrama en los pueblos del interior. El productor que nosotros representamos es el que invierte, el que trabaja, el que cambia la camioneta, el que pinta la casa, el que arregla las cosas. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Por supuesto que el impacto puede incentivar la siembra y también le favorece enormemente al gobierno. Tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que el 33% a partir de la medida, del 1 de enero de estos $500 se lo lleva el gobierno nacional, libre de polvo y paja, sin sembrar, sin arriesgar ni nada. Entonces, si bien al productor le llega gran parte de esto también, de la ganancia que le queda, porque la inversión, el gasto y todo lo que lo paga el productor, al que más le favorece este precio es el gobierno, ¿no es cierto?, que se lleva el 33%, o sea, de cada 3 camiones de soja que sale, el gobierno se lleva 1. Hoy por hoy, el mayor sembrador de soja de la Argentina es el gobierno, ¿no es cierto?, que se lleva el 33% de todos los camiones que pasan por la Argentina. Mira, volviendo al tema anterior, ¿se podría llegar a profundizar la medida de fuerza de no obtener respuestas? ¿Hay alguna reunión prevista de la mesa de enlace en las próximas horas? Por supuesto que nosotros estamos abiertos al diálogo y ojalá que no se profundice. Nosotros lo que queremos es que el diálogo sea sincero, de que el diálogo sea fructífero, que estas medidas se tomen, si se toman en algún momento, por lo menos tomando una consulta o un consenso dentro del sector productivo, cosa que no ha sucedido. Y vuelvo a decir, apareció una medida el 31 de diciembre a la noche solamente para generar malestar, sin haberlo comunicado. Allá por el 10 de diciembre, cuando asume Alberto Fernández, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con él, y él nos dijo que todo lo que hacía su gobierno iba a ser consensuado con el sector productivo, las medidas iban a estar charladas. Hasta el día de hoy, lamentablemente, esto no ha sucedido, y esta serie de medidas que vienen tomando desde Vicentín, ley de fuego, aumento de retenciones, baja de retención, una cosa a la otra, esta medida hoy del cierre de exportaciones fue la gota que colmó el vaso, y nuestras bases son las que han pedido cese de comercialización, de la manera de mostrarle al gobierno que se llegó a un límite. Pero desde la mesa de enlace, o por lo menos de la entidad que yo represento, vamos a seguir apostando al diálogo, intentando buscar los caminos. La Argentina necesita esto, necesita que miremos a mediano y largo plazo, que haya una política agropecuaria. Hoy no hay una política agropecuaria, estamos tapando unas parches con parches. Tenemos que pensar a mediano y largo plazo y ver cómo seguimos adelante, ¿no es cierto?